Entramos a Semana Santa con noticias, y son noticias de que el martes pasado el presidente López Obrador compartió por medio de un comunicado y una serie de tweets muy sonrientes que el gobierno federal llegó a un acuerdo con Iberdrola para comprarle 13 de sus plantas de generación eléctricas. Según el comunicado y las declaraciones del presidente, con esta adquisición la CFE pasa del 39.6% al 55.5% en la generación de toda la energía eléctrica del país. Y cito, esto significa el rescate de la Comisión Federal de Electricidad y es una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Pero, ¿significa eso? ¿Qué está pasando verdaderamente entre Iberdrola y CFE? ¿Y qué significa para ellos y sobre todo para los mexicanos? Ok, primero vamos con datos duros. Iberdrola está vendiendo un total de 13 plantas, de las cuales 12 son ciclo combinado de gas natural con una capacidad instalada de 8.436 megawatts y un parque eólico de 103 megawatts. De estas plantas, 7.400 megawatts, que es equivalente al 87% de la capacidad instalada de lo que se va a vender, ya estaba contratado por la CFE como productores independientes de energía, como PIEs. Recordemos que los PIEs fueron la primera entrada de generadores privados a nuestro sistema eléctrico y son generadores privados que le venden electricidad a CFE a un costo menor que lo que reporta la información de CFE de su propia producción, de su propio parque de generación. De esta capacidad, 5.000 megawatts, o sea, el 60% de las plantas tienen más de 16 años en operación. Y 4 de las plantas, equivalente a 1.400 megawatts, ahorita no están operando porque traen litigios abiertos contra diferentes partes del gobierno mexicano. Por otro lado, el comprador no es ni CFE ni el gobierno de México. Mexico Infrastructure Partners, que es un fondo privado, fue quien firmó este memorándum de entendimiento que plantea la compra con financiamiento del gobierno federal a través del Fonadín y otros fondos públicos. CFE va a ser el operador de las plantas y toda esta venta se planea por un total de 6.000 millones de dólares americanos. Entonces, ahora sí, ¿qué significa para Iberdrola, para el gobierno de México y para nosotros? Para Iberdrola está con madre. Iberdrola, como muchas empresas de las que ya hemos platicado antes, tienen compromisos de descarbonización global. Esto significa que quieren llegar a 0 emisiones de carbono para el año 2040. Y para ellos, el haberse deshecho de casi 8.500 megawatts de energía a base de combustibles fósiles los lleva más cerca de esa meta. Y no por poquito, se estima que estas ventas los va a acercar 2 años completos a sus metas de descarbonización a nivel global. Y ya dijeron que ese dinero nuevo que van a ganar lo van a invertir en energías renovables, ya sea en México, pero más probablemente en otras partes del mundo. Esta venta se alinea perfectamente a la estrategia de largo plazo de Iberdrola. Nuestro villano está al 100. Y ahora vamos al gobierno federal y a la CFE. Para empezar, la CFE no va a aumentar en gran medida su porcentaje de generación, porque la mayoría de estas plantas ya operaban como PIEs para la CFE. Entonces, ya estaban contabilizadas como parte de la matriz de generación de la CFE. Si algo, lo que va a hacer es que le está cargando a la CFE plantas que Iberdrola, según sus propios números de la CFE, ya le estaba vendiendo a precios menores que lo que ellos generaban en sus propias plantas. Y la CFE también está aumentando su huella de carbono directo porque ahora van a ser ellos quienes operan y quienes queman ese gas natural que antes podían echárselo y decir que lo estaba produciendo Iberdrola. Y bueno, las plantas en sí no cambian. No son plantas nuevas, no son plantas que van a desaparecer. Son plantas que ya existen, que ya son parte de nuestra matriz energética y que solo van a cambiar de un dueño a otro. En lo que sí cambian es en quién las opera. Ahora la CFE va a estar operando estas 13 plantas. Ahora, si los operadores de la CFE logran tener la misma eficiencia operativa que tenía Iberdrola, pueden reducir los costos de operación un poquito porque ya no va a estar ese intermediario. Pero si a las plantas les empiezan a agregar muchos empleados o no logran cumplir con ese nivel de eficiencia operativa, ese nivel de eficiencia humana que tenían ya las plantas, estos costos operativos van a subir y por consecuencia el costo de la electricidad puede subir. Y aquí la verdad no sé qué va a pasar. La CFE tiene fama de tener a 5 personas haciendo lo que en una planta privada hace un empleado, pero quizás están trabajando en mejorar el nivel del personal.
y eso lo veremos en los próximos años. Y ahora sí, la parte económica es la parte que nos afecta negativamente no solo al gobierno y a sus metas, pero a los mexicanos. El gobierno ahorita nos está presumiendo que se gastó $6,000 millones en comprarse plantas que tienen más de 15 años de antigüedad, que ya existían, que ya estaban operando y que van a seguir operando. No se está agregando nada nuevo, no se le están haciendo inversiones a la red, no se están haciendo mejoras y no estamos resolviendo los problemas que ya existen y que ya están generando apagones e inestabilidad. Lo que sí se está haciendo es comprometer a los mexicanos a pagar por plantas de combustibles fósiles que vamos a tener que seguir operando hasta recuperar esa inversión. A esto se le llama bloqueo de carbono o carbon locking. En los próximos días les voy a generar una explicación más a fondo de qué es esto, pero en corto significa lo siguiente. Este dinero se pudo haber invertido en proyectos nuevos que sí agreguen capacidad o en mejoras a nuestras redes de distribución que están a un mal viento de colapsar nuestro sistema nacional o de incrementar nuestra capacidad de energías renovables. Y es que con estos $6,000 millones compramos cosas que ya existen, que ya teníamos, o se pudieron haber comprado 5,250 megawatts de energía eólica o 1,570 megawatts de energía eólica costera, o en inglés offshore wind, o 5,000 megawatts de granjas solares, o 1,600 megawatts de hidroeléctricas con bombeo, para tener también almacenamiento energético al mismo tiempo que tenemos generación, o 790 megawatts de energía nuclear. Con una inversión de este tamaño de energías renovables, podríamos estar un poco por encima del progreso que tenemos que hacer cada año para llegar a la meta que puso AMLO de tener 57 gigawatts de energías renovables instaladas para el año 2030, que ya es en 7 años. Nos acercaría a nuestras metas climáticas de reducción de emisiones. Sería un paso en la dirección correcta. Pero en vez de esto, el gobierno federal está invirtiendo en tecnologías de combustibles fósiles, que son cosas que no necesitaban porque son plantas que ya existen, que ya son parte de nuestra matriz energética, y que es dinero que no se está invirtiendo en la transición energética. Y esto es lo que me hace enojar. El presidente ha dicho una y otra vez que esto es una gran nacionalización, es un rescate a la CFE. Y esto nos regresa a los temas que ya hemos discutido una y otra vez por aquí. La administración actual le quiere dar más poder a la CFE. Pero, ¿a qué costo? ¿Y para qué fin? Este anuncio es de una compra que ni nos asegura electricidad más barata, ni nos va a generar una matriz de electricidad menos contaminante. Más allá del canto ideológico con el que AMLO ha dirigido su campaña y su administración, ¿qué mejoras le trae a los mexicanos? Claramente a Iberdrola esta venta le viene como anillo al dedo, como diría el presidente. Y a nosotros ¿genuinamente nos beneficia o nos llena de una retórica vacía y consume recursos que de otra manera podrían estar utilizándose para verdaderamente mejorar nuestro sistema energético nacional, para incrementar la generación de electricidad con energías renovables, para generar comunidades más resilientes ante el cambio climático? Y ahí es donde está la encrucijada. Yo todavía no sé las respuestas a estas preguntas. Lo que sí sé es que esta acción fue el gobierno velando por sus propios intereses, no por los nuestros. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Soy Alice, soy ingeniera en desarrollo sustentable e igual que tú, quiero vivir en un México más habitable, más sustentable. Y confío en que la educación climática es uno de los primeros lugares para llevarnos ahí. Si este video te ayuda a entender lo que está pasando en nuestro país, compártelo para ayudar a amplificar el mensaje. Recuerda que las acciones colectivas son mucho más importantes y tienen un impacto mucho más grande del que creemos. Muchas gracias.